¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a estar haciendo el review del producto del año, posiblemente uno de los mejores lanzamientos en ordenadores por parte de Apple, pero por parte de la industria en general, más excitante y más interesante de los últimos tiempos, por su relación de precio, pero fundamentalmente por sus prestaciones. Por lo tanto, vamos a analizar el poderoso pequeñín, el Mac Mini, o podemos decir Mac Micro, pero bueno, el Mac Mini M4 a fondo. Let's party. Y sí, queridos amigos, debo reconocer que hace años que Apple no presentaba un producto tan interesante, tan atractivo como este realmente balance entre precio y prestaciones. Es realmente increíble, y cuando vos ves la cajita y lo que representa desde el punto de vista del impacto de la potencia, y solamente para que sepas, conozco mucho de microordenadores o de computadoras tan pequeñas porque mi empresa de tecnología utiliza equipos bastante reducidos, pero este es increíble, y cuando vos lo ves en relación de lo que mide, pero también de la potencia que libera, a un valor increíble, porque tenés que tener en cuenta que tiene un precio de entrada en Estados Unidos de apenas $599, y en Europa vos fijate que es un valor súper razonable para lo que presenta. Cómo me gusta esta parte. Aquí está, hermoso. Hay veces que se producen controversias con cosas que yo no considero que sean importantes. El botón de power, no recuerdo por ejemplo mi MacBook cuando lo apagué, o sea, solamente cuando pongo un nuevo sistema operativo y lo hace solo. Mirá qué lindo detalle, el engrave del Mac Mini y toda la parte de aireación. Quería hacer la misma toma con el Mac Mini, me parece hermoso, me parece un producto increíble, fíjate qué bonito que es. Ojo, es bastante más pesado de lo que yo creía, pero es un producto impactante desde el punto de vista de la potencia, en este caso M4 Pro. Bueno, lo que más me importa de este episodio es compartirte mi experiencia personal utilizando el equipo acá en mi setup donde paso la mayor parte de todos mis días. La verdad que yo tengo algunas condiciones particulares por las cuales tengo requerimientos que debo cumplir con el Mac Mini. Y la compra del Mac Mini me puso en duda si hice la mejor adquisición, si compré la mejor unidad o tal vez exageré en la compra. Y ahora que ya llevo bastante tiempo usándolo, te puedo decir que tengo una opinión formada. Pero antes quiero que tengas un parámetro desde qué punto de vista opino. Mi requerimiento es, yo tengo un setup que se compone de 3 monitores, en cada uno de ellos divido el trabajo y bueno, por ejemplo, tengo en uno de los monitores muchísimas pestañas, tengo los navegadores en los que incluso trabajo con Workspace, tengo varias aplicaciones online y plataformas. En el otro de los monitores tengo el Discord, tengo el software que utilizamos para nuestro trabajo de programación y todas las plataformas referidas a mi trabajo como responsable de una empresa de desarrollo tecnológico. Y en la tercera pantalla tengo, bueno, siempre un software de edición, las noticias, voy marcando qué es lo que voy pensando para mi hobby de los canales de YouTube. Desde el punto de vista de esos requerimientos en particular, son bastante intensos y ocupan no solamente tiempo de procesador, sino también mucha memoria. Yo compré el Mac Mini, el M4 Pro en los Estados Unidos. No compré la versión básica, sino que le agregué la versión de 14 núcleos en el CPU y 20 núcleos en el GPU, pensando que iba a tener unos requerimientos particulares en materia de procesamiento de imágenes y de todas las simulaciones que hago para mi trabajo. También le agregué 48 GB de RAM y 1 TB. Si vos pensás desde el punto de vista del almacenamiento, de la memoria y de esa expansión, eso da un valor de $2.199 en la tienda de Estados Unidos. ¿Qué fue lo que obtuve con esta máquina que me parece fantástica desde todo punto de vista? Un bajo impacto en mi escritorio, he ahorrado mucho espacio, una optimización teniendo en cuenta que tengo 2 puertos USB del tipo C frontales y un audio jack. Cuando eventualmente necesito conectar unos auriculares para alta calidad, los puedo conectar en el frente.
Si te compras la versión estándar del Mac Mini M4 o como en mi caso la versión M4 Pro, es que los tres puertos traseros tienen Thunderbolt 4 en el caso del M4 y Thunderbolt 5 en el caso de M4 Pro. También tenés que tener en cuenta que tiene un puerto de red. Ese puerto de red depende de qué elegís en este configurador en particular. En mi caso no tomé la versión extendida porque tendría que cambiar toda la infraestructura y con esta conexión ya estaba bien, y obviamente el puerto HDMI. Yo conecté los tres monitores, el monitor principal con el que grabo la pantalla en todos los episodios por HDMI y los otros dos complementarios con USB-C a HDMI. Y desde el punto de vista de los puertos igual me quedé corto para todos los equipos y accesorios que tengo. Por lo tanto, sí o sí te tenés que comprar un accesorio de expansión de puertos. Hay muchas opciones. Yo opté por comprar este que estás viendo. Todavía no lo recibí, pero esta es la opinión que tengo a este momento. Este es el único que está disponible y que me gusta por las características, incorporando puertos USB del tipo A en 3.2 frontales, lectora de tarjetas SD, que a mí me viene muy bien, y además en la parte trasera se conecta y expande también los puertos. Pero lo que más me gustó es que incorpora la posibilidad de ponerle un disco NVMe interno. ¿Cuál es la gran ventaja que veo de eso? Que en cualquier caso, con 256 GB, que me parece que es poco, pero con 512 solamente para el sistema operativo y el software interno, y el resto del almacenamiento lo tenía en esa unidad, y el beneficio es que estoy utilizando Thunderbolt como puerto de transferencia, con lo cual va a ir súper rápido. Desde mi punto de vista, estos accesorios deberían venir, si querés, con un poco más de espacio, pero deberían incorporar la posibilidad de poner dos NVMe, así puedo armar un RAID y obtengo mayor eficacia como es el almacenamiento interno. Además me gustó porque permite respirar. Y hablando de la respiración, te quiero dar algunos datos específicos de lo que yo obtengo con mi equipo. En el Geekbench que estoy haciendo, el GPU en modo OpenCL me entregó un resultado de 70.209 puntos. En OpenCL, para que lo tengas presente, 70.209 puntos. Pero en modo Metal obtuve 107.642 puntos. Realmente funciona muy bien. El CPU con mi M4 Pro obtuve 3.724 en single core y 21.439 en multicore. A ver, esto lo medí en realidad, es decir, tenía todas las pestañas abiertas, tenía mi trabajo real y ahí ejecuté el Geekbench, porque en condiciones aisladas no serían pruebas reales. Ahora bien, empecé a trabajar en mi flujo cotidiano reemplazando todas las máquinas que tenía, y yo tenía una máquina Intel realmente muy poderosa y yo quería pasarme a procesadores M. Realmente todo el tiempo consideré que la mejor opción era el Mac Studio, pero como no salió y vi que este equipo era perfecto, dije, a mí me va bien tal vez, y compré posiblemente de más. ¿En qué me baso esto? Cuando analizo mi flujo de trabajo, subiendo código a GitHub, analizando, teniendo Discord abierto, teniendo Telegram, todas mis redes, además generalmente haciendo renders muy complejos en CapCut, con multicapas, con efectos, con estabilización, con cambio de voz, con sistemas de inteligencia, o con Premiere, todo el equipo de Adobe, con simulación, con generación de contenidos por inteligencia artificial y todo, me he dado cuenta que la temperatura promedio de mi equipo está en 40 grados, subiendo a unos 90, casi 100 grados en exigencias extremas. Y para mi sorpresa, el sistema de disipación es perfecto. Tocando la parte del metal que compone el cuerpo, no siento absolutamente ninguna transferencia, está tibiecito, ni siquiera caliente. En materia del forzado de viento, yo tenía miedo que sea muy ruidoso para grabar. Yo grabo también, tengo dos equipos de grabación, como puedes ver en mi setup. Este es mi setup habitual. Los dos equipos de grabación tienen además conexión USB del tipo C a mi Mac Mini. Entonces, cuando veo toda esa exigencia o captura combinada en la que grabo en las dos unidades por si falla algo, pensé que iba a generarme ruido. Es más, en el máximo punto de render y con 99 grados de temperatura, los decibeles medidos al ladito con el Apple Watch apenas están llegando a unos 50-51 decibeles. Escucha. Ese es el ruido máximo, que es súper sutil.
a mí me sorprendió. Y midiendo el flujo de trabajo que yo tengo constantemente en relación a la memoria que ocupo, nunca supero los 15 GB de memoria y en momentos llego a los 20 GB si estoy haciendo un render exigente multicapa en Premiere Pro, incluso con generación de contenidos o estabilización o análisis o recortes, efectos muy complejos que consumen bastante menos de lo que yo esperaba. En este punto casi te diría que con 24 GB de RAM hubiera estado bien para mis características, que no son las de la media. Este es mi setup. Sin embargo, viendo la M4 estándar en el setup de mi hijo, fíjate qué poco espacio ocupa. Es un setup perfecto de trabajo donde tiene la mejor característica y, en mi opinión, el mejor monitor de compañero, que es el Samsung M8. Un monitor fantástico que le va súper bien y que yo lo utilizo solamente con un puerto USB del tipo C para todo. Y desde el punto de vista de lo que obtengo es genial. Esa combinación para mí es el setup perfecto para este equipo. Y si vos sumás el precio, tenés una potencia descomunal liberada con forzador de aire para no tener throttling y todo, un monitor súper atractivo, un precio súper razonable. Pero para empeorar mi análisis con respecto a si compré el equipo correcto ahora que ya tengo bastante tiempo de uso, el canal de YouTube Son of Tech, un canal que me encanta, que yo admiro mucho, hizo una comparativa de todos los procesadores de la serie M, tomando como punto el M4 del Mac Mini estándar con 256 GB de almacenamiento y el M4 Pro, que estaría en mi caso. Yo tengo uno un poquito más caro. Y descubro que en multicore el M4 estándar supera el M3 Pro. Ok, es muy bueno el resultado que se obtiene, es decir, que mi MacBook Pro M3 Pro tiene menos potencia que el Mac Mini de entrada y está muy cerca del equipo que yo había considerado comprar, que era el Mac Studio M2 Max. Y todos los amigos que yo conozco que tienen ese equipo, el Mac Studio, para trabajar, dicen que les va súper bien. Y el M4 estándar, fíjate, está muy cerquita en rendimiento. El M4 Pro lo supera. Si yo analizara lo que pagué con el equipo y me hubiera comprado las versiones base, 3 equipos me hubiera comprado, 3 Mac Mini, que en mi condición de trabajo hasta me hubiera venido mejor, no 3, pero por ahí tener 2, subir un poquito el almacenamiento base y comprarle los accesorios que te contaba que en Amazon, y le agrego un NVMe de expansión de 2 o 4 terabytes por una fracción del precio. Por lo tanto, si me preguntás si volvería a comprar el Mac Mini M4 Pro ampliado a 1420, mi respuesta es no. Tal vez hubiera comprado el M4 Pro estándar o incluso el M4. Si hoy tuviera que comprar una máquina, compraría otra Mac Mini estándar. Mira lo que te digo, gasto lo menos posible y estaría súper feliz. Esta es mi experiencia personal, en mi flujo te estoy compartiendo mi honesto análisis y me sorprende porque yo sé que me van a poner algún comentario, asesoro a todo el mundo y finalmente cuando fui a comprar para mí, exageré la compra y tal vez compré de más. Mi única retribución a esa decisión es que bueno, voy a tener equipo por mucho tiempo porque estoy súper feliz. Bueno, queridos amigos, espero que les haya gustado este análisis ya con bastante tiempo de uso de este Mac Mini M4 y M4 Pro súper poderoso, sorprendente en una relación de espacio, valor, prestaciones, inteligencia, atractivo. Me encanta este producto, así que espero que este review te haya gustado y si fue así, dale like, suscribirte y considera ser parte de nuestra comunidad, la Manzana Mordida Plus. Tenemos de todo, mira, regalos increíbles como este. Además, un grupo de Telegram para todas tus consultas. Y por otra parte, no quiero que te olvides, tenemos cursos dedicados, exclusivos, una web, así que tenelo presente. Bueno, solo me queda despedirme. Como ya saben, mi nombre es Fabián Fernández, somos la Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Nos vemos en más episodios. Chau, chau.